Seguramente ustedes más de alguna vez han leído o han escuchado hablar de la Kabbalah, que no es lo mismo que la cábala, ¿no? Que la cábala así como de los futbolistas que se ponen calcetines blancos antes de salir a un partido para tener buena suerte en el mismo. Es una sabiduría, es una práctica de sabiduría. ¿De qué se trata el Kabbalah? ¿Cuál es su relación con nosotras las mujeres? Vamos a hablar de esto con Diana Rubinstein, que es profesora de Kabbalah de la Fundación de Estudios Cabalísticos. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Bien, gracias Paula por invitarme también. Gracias por venir una nueva mañana en Cooperativa. Partamos por esa diferencia que es como, que puede parecer chistosa o anecdótica, pero Kabbalah no es lo mismo que la cábala. ¿Derivó la cábala de la Kabbalah? ¿Qué es? A ver, primero lo que dijiste tú, que no es la Kabbalah de la que vamos a hablar hoy, es la cábala de los futbolistas. O sea, yo creo que en algún momento de la historia alguien tomó esto como un sinónimo de suerte, ¿Ya? o en el fondo, sí, de suerte, y lo tradujo en la cábala de los futbolistas, o esto que decías tú de me abrocho, salgo con el pie derecho, etcétera, etcétera. Pero la Kabbalah es una práctica espiritual que lo que hace en el fondo es decodificar información que está disponible en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y lo traduce de alguna forma en herramientas prácticas, concretas, para que nosotros podamos enfrentar mejor nuestra vida, en el fondo, y conectarnos con cuál es el propósito, cuáles son nuestros atributos, cuáles son los desafíos, cómo debemos enfrentarlos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar más adelante de si la Kabbalah se practica, se aprende, de cómo se ejerce de alguna manera la Kabbalah, pero sigamos un poquito los orígenes porque me dijiste del Antiguo Testamento, por lo tanto nos fuimos atrás, muy atrás en la historia, y se la asocia necesariamente, según algunas personas, con el judaísmo. A propósito de eso mismo, ¿está relacionado directamente? En su origen sí, porque de hecho, como te comentaba, es la decodificación de información de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y sabemos que el origen, en el fondo, o la religión, si lo llevamos a religiones que aborda o que trabaja con el Antiguo Testamento, es el judaísmo. Pero como te comentaba, la mayoría de la gente que, por ejemplo, va o asiste a la fundación no practica el judaísmo, y de hecho son cristianos, católicos, hay gente que va que son budistas, porque entienden... no es una práctica judía. No es una práctica judía, su origen es en el judaísmo, pero no es una religión. La idea es que tú puedes... De hecho, hay gente que va a la fundación que no necesariamente cree o tiene certeza de creer en Dios, pero entiende o resuena con lo que estamos conversando en clases y dice, esto me sirve para vivir mi vida con más conciencia, más conectado, etcétera, independiente que yo esté seguro que existe o no existe Dios. Quémonos ahí, ¿quiénes van a aprender la Kabbalah? De todo es increíble. O sea, ¿y por qué van? Yo te diría que van por un proceso de reconectarse con ellos mismos, en el fondo. O sea, es es esto que hablábamos también como de una necesidad de conectarme con algo que va más allá de mi rutina diaria, y que tiene que ver con mi alma, que tiene que ver con un propósito o entender un poco más de por qué estoy acá, para qué estoy acá, cómo enfrento también las situaciones de mi vida de forma de ir aprendiendo y creciendo y no quedarme en el fondo pegado como víctima, etcétera. Entonces va gente de todas las edades. Yo te diría que antes iban más mujeres que hombres, pero ahora increíblemente está mucho más balanceado, van hombres también, y desde los 20 probablemente hasta los 70 años, hay de todas las edades. Y van en búsqueda, yo te preguntaba antes de entrar al aire si esto estaba de moda, porque me da la sensación que sí, y generalmente uno ve que estas cosas están de moda cuando escucha, por ejemplo, que Tom Cruise es de la cienciología. Ahora ha visto uno, no sé, Cristian de la Fuente, Angélica Castro en nuestro país hacen parte de la Kabbalah. Y ahí uno dice, esto está como de moda, ¿no? El famosillo que ¿está de moda la Kabbalah? Yo creo que lo que está de moda es reconectarse con uno mismo. O sea, eso sí, y que efectivamente se ve materializado a través de personas, por ejemplo, acercándose a estas corrientes espirituales de todas maneras. O, por ejemplo, lo mismo con la meditación. La meditación también es una forma de reconectarse con el espíritu, conectarse en el fondo con tu ser más allá de la carne y hueso, entendiendo que somos 90%, como ha demostrado de hecho la ciencia, energía o espacio vacío, y 10% materia máximo. Entonces, y me decías tú que esto no es una religión. Esto no es una religión, es una una práctica espiritual. Eso. Es una práctica espiritual en la cual tú reconoces, o la idea es llegar a reconocer cuáles son tus atributos, cuáles son tus herramientas. Nosotros siempre explicamos esto como que es, de hecho, perdón, voy a aprovechar de comentarte, Kabbalah viene del hebreo, es una palabra en hebreo que viene del lekabel, que quiere decir recibir.
se dice que nosotros venimos capacitados para recibir toda la luz y toda la plenitud, la bendición, todo lo que en el fondo podamos recibir, pero tenemos que aprender a cómo recibirlo. Yeah. Y ese es el objetivo de la Cábala, en el fondo. Es como si la vida fuera un juego. De hecho, siempre hablamos en la primera charla, es explicarlo así. La vida es un juego. Y tú vienes tal como en un videojuego con un set de herramientas que son específicos a tu alma, con una serie de desafíos que son específicos a tu proceso, con una serie de compañeros de juego que son los necesarios para que tú puedas ir pasando a las siguientes etapas. Y desde esa perspectiva es una práctica espiritual porque te ayuda a tener esa visión y entonces poder relacionarte con tu vida de una mejor forma. Ya, y yo voy, por ejemplo, a la Fundación de Estudios Cabalísticos, recibo esta instrucción de alguna manera, o estoy permanentemente yendo a charla, ¿cómo es? Me voy a mi casa y yo tengo, después esto se vuelve como para aterrizarlo, no sé, como hago yoga en mi casa, ¿practico de alguna manera la Kabbalah? Hay distintas ramas en el fondo de la Cábala, pero más que una instrucción, yo te diría que no es una instrucción. De hecho, dado que siempre recalcamos que es una práctica espiritual, la idea, la regla número 1, cuando nosotros, obviamente no hay reglas, pero decimos que es la primera regla, es que no creas nada de lo que escuchas en clases de Cábala hasta que lo pongas en práctica. Todo lo que nosotros conversamos, de hecho, ahora no tiene sentido hasta que tú lo pongas en práctica en tu vida y tú digas, ¿sabes qué? Esto sí me hace sentido, me resuena. Que es generalmente lo que pasa cuando uno habla de estos temas. Es como esto de encontrarse, es como vacío hasta que efectivamente uno lo practica. No puede ser dogmático, no puede ser, ¿sabes qué? Yo te digo que tu alma tiene un propósito y tú tienes una herramienta. Y te va a pasar esto, además. Claro, y te va a pasar esto. Claro. No, acá la idea es, tú tienes libre albedrío, hay una serie de cosas que van pasando en tu vida que están prearmadas o predestinadas, pero pon esto en práctica, ve si efectivamente te sirve, cómo empiezas a sentir las cosas, cómo empiezas a sentir tu proceso de desarrollo también, etcétera. Y entonces, como dices tú, lo puedes poner en práctica, lo tienes que poner en práctica en tu casa, pero no es una receta. Generalmente las clases están estructuradas como un espacio de conversación con un contenido que obviamente es la sabiduría que está en el fondo, que está en manuscritos de hace más de 2000 años, pero la idea es que tú lo puedas testear y lo puedas poner a prueba en el fondo y ver si resuena. Estamos conversando con Diana Rubinstein, profesora, yo decía maestra y ella dijo, no, mucho, profesora de Kabbalah de la Fundación de Estudios Cabalísticos, acerca de esta práctica espiritual que es la Kabbalah. Decía yo en la presentación del programa, de hecho prometía para el contenido de hoy, era particularmente la relación de la mujer con la Kabbalah o al revés, de la Kabbalah con la mujer. ¿Cuál es el rol de nosotras las mujeres dentro de esta práctica espiritual? Porque leí algo ahí de que nosotros tenemos un rol de ser vasija. ¿Qué significa eso? Bueno, suena súper abstracto, en verdad. Sí. Pero la idea es aterrizarlo lo suena más posible. Suena súper abstracto y además leí otras cosas que parecen bastante como machistas, que no sé si son así, que las mujeres son un apoyo para los hombres, que los ayudan a realizar sus metas y de esa forma se ayudan a ellas mismas. Sí. A ver, debo confesar, y siendo leído lo más así, empática posible, que yo, lo comentamos de hecho en clase esta semana, yo la primera vez que escuché esto dije, esto es casi que, perdón la palabra, pero una locura, una aberración, ¿qué es esto? Claro. Sobre todo hoy cuando hablamos tanto de la igualdad, en el fondo hombre-mujer, etcétera. O sea, no es un buen momento para que eso se lea así tal cual, ¿no? Claro, así tal cual yo creo, y espero que nos alcance el tiempo para aclararlo, para que nadie se quede en el fondo con esa sensación, pero ¿cuál es la visión en el fondo respecto a la igualdad desde la Kabbalah? Es de que el hombre sea tan hombre como la mujer es tan mujer. Y para que esto suceda, cada uno debe reconocer cuál es su esencia. Yeah. Sí, tal como estábamos diciendo antes, cada una de nuestras almas, tu alma, Paula, mi alma, el alma de cada una de las personas que está acá, tiene un propósito específico. Eso en el fondo eso es así. Se ve así, es así, o por lo menos así lo entendemos nosotros. También como hombres y como mujeres tenemos roles y tenemos en el fondo propósitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la esencia de la mujer, tenemos que ir al propósito de por qué estamos las mujeres acá, en el mundo. Yeah. Y el propósito, el origen, perdón, en este caso sería volver a Génesis. Perfecto. Sí, nosotros decimos que lo que hacemos es decodificar la información de estas historias que parecen narradas como Adán y Eva y la manzana, etcétera, etcétera. Entendemos que también hay detrás energías, esencias, información que nos ayudan entonces a que esto pase de una historia a ser algo que nos ayude en el fondo hoy en día. Y acá, volviendo a Génesis, entonces, Dios crea a Adán, crea primero todos los cielos, etcétera, las especies, y luego crea a Adán, y sabemos que Dios ve que Adán está solo, el resto de las especies en el fondo están de a par, y saca esto
¿te acuerdas? La La costilla. costilla, y Saca claro. la costilla, saca de su costado y pone a Eva frente a Adán, y ahí él dice, serás carne de mi carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne. En ese minuto se entiende que la mujer viene a cumplir un rol de complemento, por decirlo de alguna forma, para Adán. De ayuda, pero en el mejor de los sentidos. De la ayuda palabra. en el sentido de que sin ella, Adán tampoco puede cumplir con su tarea. Entonces no es una Claro ayuda está, ¿no? de todas maneras. Y viceversa. Claro. Esto es interdependencia. O sea, la idea no es de que la mujer pase a ser una segunda a bordo. Bueno, llegó segunda, cuando llegamos segunda, pero llegamos porque éramos imprescindibles. Claro. Entonces, O sea, si no llegábamos no había nada más. Exacto. Hasta ahí se quedaba. sí, o sea, de hecho, en estricto rigor se dice que el rol de la mujer, y que esto suena súper fuerte, es ayudar, es su propósito en parte, aparte de su propósito como alma, en Personal, fondo particular, claro. personal, es ayudar a que el hombre cumpla su propósito. Y Ujú. por eso es vasija, porque desde la visión en el fondo del árbol de la vida, o bueno, eso ya es mucho más profundo, pero el hombre viene como canal y la mujer viene como vasija. El hombre viene como canal de la luz que va bajando en el fondo desde el momento de la creación. Y la mujer recibe. Y la mujer recibe, y no solo recibe, porque no es una receptora pasiva, sino que tal como un vaso le da forma al agua que pones, o puede ser una jarra, o puede ser una fuente, la vasija lo que hace es amoldarla, en el fondo, ayudarla a transformarla, a que este canal en el fondo no quede dispersado, derramado sobre la mesa. Claro, hay un artículo en la página web de la Fundación de Estudios Cabalísticos que tiene un título que dice: Atención mujeres, ser vasijas no es lo que se cree. Y dice que como mujeres tenemos que entender de una vez y sin complejos que nuestra esencia consiste en recibir luz. De otra manera no podremos realizar la tarea que nos corresponda. ¿Cómo se traduce este mensaje hoy día? Porque el contexto es súper distinto. A lo mejor cuesta un poco más internalizar. De hecho, la misma advertencia que hacen ustedes de que sin complejos tenemos que hacernos cargo de esto según la Kabbalah, o para los que practican la Kabbalah, cuesta un poquito más entender el concepto de la mujer dentro de esta práctica. Totalmente, totalmente. Yo, de hecho, como para seguir... Porque tú me decías al principio que las que más iban a las charlas en la fundación eran mujeres. Sí, ahora ya está mucho más balanceado. De hecho, por ejemplo, este curso que estamos haciendo de la esencia femenina es solo mujeres, y es un curso que es solo para hombres. Ya. Porque la idea es que cada uno reconozca realmente cuál es su potencial y ayude a equilibrar. Es una sociedad, básicamente. Esto es como, llevémoslo al mundo más terrenal, en el fondo. Se dice que Eva vino, o la mujer, en el fondo, nosotros vinimos para ser socias del hombre. Y en una sociedad, tú lo que quieres es que la sociedad, ambos dos salgan ganadores. Funcione, claro. Funcione, y ambos ganen. En el fondo, esto es, como dicen los gringos, el win-win. Sí, claro. Entonces, la idea es que uno aprenda a reconocer cuál es la esencia de tu socio, cuál es su propósito, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y también reconozcas las tuyas para que esta sociedad salga bien parada y en el fondo sea triunfadora. Y el objetivo desde ese punto de vista acá sería la paz en la sociedad, que no solo es no separarse en el fondo, sino que realmente haya paz en el hogar, entendiendo que cuando uno tiene paz en su hogar, todo lo que pasa en el mundo afuera, cuando tú sales y está el taco, está la locura, o llegas al trabajo, es mucho más fácil de sobrellevar, digamos. Es mucho más fácil de sobrellevar en el fondo, porque tienes el refugio. Diana, en términos prácticos que me están preguntando acá, ¿cómo se practica, valga la redundancia, la Kabbalah? Estoy pensando que ya dijimos que no era una religión, que era una práctica espiritual, pero cuando yo estoy inmersa en este tipo de práctica, hay algunas en las que rezo, hay algunas en las que hago ejercicios, hay algunas en las que prendo algunas velas o tengo algunas simbologías. ¿Cómo se pone en práctica la Kabbalah? Bueno, ahí tienes razón que antes no completé la idea. De hecho, hay distintas ramas en el fondo, porque hay mucha gente que llega a la Kabbalah desde la meditación cabalista, ¿Ya? que es una vía. Hay otra gente que llega a través de, como te comentaba, no necesariamente cree en Dios, pero entiende que estas son cosas que se pueden llevar a lo concreto y no rezan ni meditan, sino que son más conscientes respecto a los procesos que van viviendo, porque esto le queda guardado en algún lugar del chip. En el fondo. Por ejemplo, el entender de que yo no soy víctima de nada de lo que está sucediendo, sino que hay algo en mí, ya sea en este plano, en otro plano, en vidas pasadas o lo que sea, en el fondo, que me está haciendo vivir esta situación. Entonces, el salir del espacio de víctima y el mirar con otros ojos, el entender que la persona que está haciéndome esto, que me está ofendiendo, que me está hiriendo, Dañando, claro. en verdad está puesta de mutuo acuerdo, por decirlo de alguna forma, para yo poder ver cómo lo enfrento.
y cómo lo trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si necesariamente uno tendría que decir que esto es a través de meditación o rezo. Hay gente que sí, que lleva la Kabbalah muy ligado a lo que es la conexión con Dios, y en el fondo a través de la plegaria, pero hay muchas formas de trabajarlo. Y, por ejemplo, llevándolo al tema de la mujer, de la esencia femenina. Cuando nosotros decimos, ok, yo escucho en Kabbalah que la mujer es una vasija, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Entonces, por ejemplo, sabemos que una vasija contiene y que de alguna forma, si bien yo puedo trabajar la misma cantidad de horas que mi pareja o ambos aportamos la misma cantidad de sustento, etcétera, etcétera, yo entiendo que el hombre en su esencia es canal y necesita ser canal y ser proveedor. No importa si necesariamente él trae más sueldo que yo, algo tiene que haber en él que permita sentirle que él provee, que él da, para que él esté en su mejor potencial. Y cuando él está en su mejor potencial, y yo decía, cuando hablábamos antes con alguien, basta con que tú veas incluso compañeros de trabajo, no necesariamente tiene que ser el esposo, puede ser el hermano, puede ser el papá. Tú pones en práctica ver de que un hombre es capaz de entregarte o ayudarte en algo, no pedírselo en el fondo, sabes que ayúdame con esto, sino me podrías ayudar con esto y ver qué es lo que pasa con el hombre. Por eso digo, hay que ponerlo en práctica, ver cómo se infla, cómo se ilumina, por decirlo de alguna forma, un hombre, porque su esencia es dar, necesita fecundar en el fondo. Y la mujer, al lograr que el hombre esté en su esencia, también de alguna forma cumple con lo suyo y también se ilumina, porque el hombre lo que hace es darte. Y tú, por necesidad también, por nuestra característica, por nuestros atributos, al recibir esa luz, también en el fondo podemos seguir compartiendo más. Volviendo bien más atrás, ¿podemos hablar como de conceptos centrales o como fundacionales de la Kabbalah? Como, no sé, estoy pensando, me decías tú, la mujer vasija, que es un concepto esencial, el hombre dar. ¿Cuáles son como los pilares, de alguna manera? Yo te diría que uno básico es, por ejemplo, el concepto de la reactividad. Se dice que... Entendía como la reactividad. No como la radio, no. La reactividad como... Tampoco como ser reactivo, como reaccionar es justamente tarde, ¿sí? No ser reactivo, sino... ser proactivo. Ser proactivo. Esto quiere decir que yo, en vez de reaccionar, respondo. En vez de reaccionar ante un estímulo, la idea es cómo tú entiendes, como decíamos antes, que esto está sucediendo por algo o para algo. No siempre voy a entender para qué, pero es como esto, siempre decimos, es como tirar la palanca de freno. Yo aunque sea un segundo, no tengo que contar hasta 10 ni nada, pero en un milésima de segundo yo soy capaz de parar y decir, ok, ¿hacia dónde voy con esto? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer con esto? Y soy proactivo. Siempre decimos que es como, ¿de qué forma le saco el mejor partido a lo que estoy viviendo, independiente que me esté doliendo, me esté apretando? Ok, me está pasando para algo, no reacciono, respondo. Ese es uno de los conceptos principales, por ejemplo, que trabajamos. No me preocupo, me ocupo, digamos. Exactamente. Y quizás no voy a entender ahora para qué está sucediendo esto, pero si esto es un desarrollo espiritual y yo vine acá a aprender y vine acá a crecer y vine acá a compartir, ¿qué hago con esta situación? Desde que alguien te tiró el auto en el tráfico. Claro, encima en un taco. Claro. ¿Qué pasa cuando yo reacciono? En el fondo, ¿qué pasa con mi cuerpo cuando yo reacciono y le toco la bocina, etcétera? ¿Me llevó algo mejor? Quizás no me voy a hacer un monje y no voy a responder, pero... No voy a ser zen, digamos. Claro, pero voy a ser capaz de decir, ok, ¿qué hago con esto? No engancho y listo. O, por ejemplo, alguien me plantea una situación, un amigo, no necesariamente siempre tiene que ser algo negativo, puede ser algo bueno. Entonces, yo te diría que la reactividad transformada en proactividad. Y esto básicamente se origina en que se dice que nosotros venimos de la luz, somos todos uno, estamos interconectados, etcétera, etcétera, y nuestro objetivo es volver hacia allá. Y una última, si a alguien le llamó la atención, por ejemplo, escuchándonos hoy día en la mañana, no había escuchado nunca de la Kabbalah, y le parece cómo de alguna manera me introduzco en la Kabbalah, cómo llego a la Kabbalah. Hay distintas formas. Hay muchos cursos que están disponibles a través de internet, de acá o de otros países. Yo siempre trataría de ir a fuentes que fueran originales, entre comillas, porque al igual que Reiki o muchas otras prácticas, hay miles de fuentes y no necesariamente todas están muy apegadas en el fondo al origen. Nosotros en la fundación tenemos, no sé si puedo decir en el fondo, pero es Kabalistas. Sí, claro. De hecho, el sitio web es kabalistas.cl con K de kilo y doble, o sea, B larga, 2B larga, Kabalistas. Y ahí hay una serie de cursos, charlas. Justo ahora vamos a estar de vacaciones 2 semanas en febrero, pero en marzo empezamos de nuevo. Está también el Centro de Kabbalah, que es otra opción.
hay una serie de documentaciones a través de internet, así que hay mucha información. Perfecto. Diana Rubinstein, profesora de Kabbalah, lo escuchábamos de la Fundación de Estudios Cabalísticos. Diana, muchísimas gracias. Súper interesante. Gracias por venir.